días y efectivamente vamos a hablar de libros. Hay uno en particular que me ha llamado muchísimo la atención porque aborda el tema de la migración. Y sabes que México es un país de tránsito de migrantes. Cada año, según cifras extraoficiales, al menos 400.000 migrantes intentan cruzar México, atravesar México de sur a norte para intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Muchos no lo logran, sobre todo después que el gobierno mexicano puso en marcha el Plan Frontera Sur, pues la situación es más difícil para los migrantes. Ahora tienen que cruzar por caminos más inhóspitos, más difíciles para poder atravesar el territorio mexicano y llegar hasta la frontera donde se encuentran con otro acertijo. ¿Podrán o no cruzar? Esa es una pregunta que se hacen todos los días los cientos de migrantes que llegan a México. Y bueno, sobre esto te quiero hablar hoy. Este es el libro Las Tierras Arrasadas de Emiliano Monge, a quien le digo muy buenos días también, porque está ya aquí con nosotros. Y bueno, con Emiliano vamos a hablar de este libro, que es una novela de ficción, pero donde retrata muy bien qué pasan con los migrantes, que a su paso por México son secuestrados, asesinados, ultrajados, robados. Le puede pasar cualquier cantidad de cosas, porque, bueno, mejor te lo dejo a ti, que tú no los cuentes, ¿verdad? Yo quiero saber qué tan conscientes están los migrantes de a qué desafíos, de a qué peligros se enfrentan. Aquí tú lo cuentas en Las Tierras Arrasadas. Bueno, sí, efectivamente, otra vez buenos días. La tragedia de la migración de los centroamericanos a Estados Unidos, que como decías tú, son 400.000 personas que tratan de cruzar al año. También dentro de esos 400.000 personas hay muchos que vienen en una segunda o una tercera vuelta. El gobierno de Estados Unidos hace tiempo tiene una política de repatriación que no había tenido antes, donde cuando alguien es detenido o es ingresado en una cárcel, antes se podía quedar en la cárcel, ahora prefieren regresarlo a su país. Mucha de esta gente viene en la segunda tanda, digamos, ¿no? Es decir, es gente que ya cruzó y ya sabe lo que pasa. Esto quiere decir que hablan con los demás migrantes son absolutamente conscientes de lo que les puede pasar y esta es parte de la tragedia. Las mujeres viajan, hacen el viaje con pastillas anticonceptivas, asumiendo que van a ser violadas una o dos veces en el territorio mexicano, lo cual es espeluznante. Los hombres saben todos los riesgos que corren, saben que pueden ser secuestrados, saben que pueden ser entregados al narcotráfico para trabajar en campos del narcotráfico, saben que pueden ser vendidos como personas en tráfico humano, saben que pueden ser obligados a convertirse en parte del tráfico de armas, a participar dentro del crimen organizado. Esos riesgos que son espeluznantes y que los asume el migrante son solamente comprensibles si entendemos la tragedia de la que también estás huyendo. Nadie se va de su lugar por gusto. Claro. Nadie deja a los muertos, nadie deja su casa, nadie deja su familia, se va por necesidad, porque el sistema obliga a migrar y a enfrentarse asumiendo esos riesgos. Quizá la frontera más difícil del planeta hoy en día para los migrantes es México, es decir, el territorio más agresivo con el migrante, más despiadado y más violento del mundo muy probablemente sea México hoy en día, y esa es una tragedia de nuestra sociedad. Pero también hay mexicanos que todo el tiempo intentan cruzar la frontera con Estados Unidos y que bueno, luego llegan allá los que llegan y se enfrentan. Claro, que tienen la diferencia, la gran diferencia es que tienen que cruzar una barra. Claro. Una frontera. Su tránsito por el territorio mexicano no es tan violento ni tan peligroso como el tránsito de los salvadoreños o de los guatemaltecos cruzando un país que durante todo su territorio puede ser agresivo, ¿no? La sociedad mexicana está cambiando, está siendo impactada por esta migración porque muchos se quedan y ni siquiera somos capaces de asumirlo o de verlo. En los mercados hay artesanía centroamericana que no había antes y que creemos que es artesanía mexicana y que no lo es. Claro. Somos una sociedad que está cegada, igual que el gobierno, a la migración centroamericana y que no podemos seguir así. El libro trata de sensibilizar sobre el problema de la migración centroamericana. Bueno, tenemos muy poco tiempo, Emiliano, pero yo te quiero preguntar, este libro, ¿cuál fue la inspiración de este libro? Porque hay un hecho muy importante que ocurrió aquí, que enlutó a México y a toda Centroamérica, que fue la tragedia, la masacre de los 72 migrantes centroamericanos. Esto ocurrió en el año 2010 y todavía de esto se habla, porque el caso está todavía impune, está todavía pendiente de alguna investigación. ¿Fue esto precisamente lo que te inspiró? No, yo trabajo el tema de los migrantes hace mucho tiempo, es un tema que me ha interesado siempre. Yo estudié ciencia política y desde entonces, desde otro punto de vista, desde otro espacio, trabajaba mucho el tema de la migración, estaba muy interesado en él. Y tragedias como las de los 72
Desgraciadamente ha habido muchas en México. La que llamamos hoy en día la tragedia de los 72 es la que se conoció, la que se hizo pública, pero hay muchísimas. Por ejemplo, Muchísimas de las cuales no nos enteramos. De las cuales no nos enteramos, pero por ejemplo, en la ciudad de Iguala, que está en el estado de Guerrero, donde sucedió la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa, cuando buscaban a los estudiantes de Ayotzinapa, encontraron muchísimas fosas clandestinas con personas enterradas. En esa región desaparece una persona, según datos otra vez extraoficiales, cada 13 días. Si hacemos la suma de todos esos desaparecidos durante ese periodo de tiempo, no alcanza para llenar las fosas que escarbó el gobierno y que encontró llenas de cadáveres. ¿Y eso qué significa? Que muchos de ellos son migrantes, que el país de México está lleno de fosas en donde hay muchísimos migrantes desaparecidos. Bueno, y es como tú decías aquí, con esto vamos a terminar, aquí hay una descripción que a mí me gusta mucho en la contratapa del libro que dice que son reducidos los seres humanos, los migrantes, a mercancía, y es aquí donde la violencia es el escenario en el que suceden todas las historias. Y bueno, con esta historia de Epitafio y Estela los dejo, que es la historia de Emiliano Monge, que cuenta aquí en su estilo, en este estilo de ficción, pero que es una novela que es muy rica para entender qué pasa con los migrantes centroamericanos cuando atraviesan México tras ese sueño de llegar a Estados Unidos. Un sueño que se convierte, por lo general, en pesadilla. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, Aisa, por la información.